Bien, si no tienen ningún otro comentario, vamos a iniciar con el tema que corresponde para hoy. El primer grupo puede iniciar. Si necesitan alguna ayuda, me lo comunican. Pues en el día de hoy, Robert Luis Maldonado y María Angélica les estaremos compartiendo la introducción a este nuevo periodo, introducción también a lo que es la antropología bíblica, de la mano de lo que dice Les Thompson. Y iniciamos de esta manera con el tema que se llama, o el tema titulado, mejor dicho, Adán, padre de todos nosotros. El hombre, desde su inicio, se ha mostrado curioso, ha intentado comprender la realidad que lo rodea, incluso entenderse a sí mismo. Y de esta preocupación por entenderse a sí mismo nace la antropología. De esta rama del saber, la antropología, ha surgido distintas formas y paradigmas para estudiar al hombre. Entre esos paradigmas está el de estudiar el hombre a la luz de las Santas Escrituras, la antropología bíblica. Esta trata de responder qué es el hombre, cómo se originó y otras cuestiones. Como se sabe, la antropología bíblica trata de estudiar al hombre, como lo dijimos más o menos en la introducción de esta materia, a la luz de lo que dice la Santa Escritura, la Biblia, la revelación de Dios a los hombres. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dice Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Los seres humanos hechos seres naturales. Para Les Thompson, la respuesta que da la Biblia sobre el origen del hombre es la más satisfactoria. Partiendo de que existe un Dios, si hay un ser divino, eterno, todopoderoso y sabio, ¿cómo no creer que Él hizo todo lo que existe? Esto es una postura que va en contra de la posición de lo que muchos pensadores naturalistas o materialistas tienen sobre el origen del hombre, incluso sobre el origen del universo, cuyas teorías más fundamentadas y más vistas a nivel académico es la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang. Teorías que pueden sonar razonables, pero hasta que uno se pregunta cuestiones tan fundamentales, se puede ver un poco en jaque. Y es que esta teoría tienen ciertas cuestiones que deben de responder muy interesantes. En el caso del Big Bang, como de la nada puede surgir una explosión, como una expansión del universo, o cómo surgió la primera célula viva. Son aporías que esta teoría deben de superar y que, seamos sinceros, son difíciles de superar, pues de la nada nada sale. Entonces, Les Thompson dice que la respuesta que da la Biblia es la más satisfactoria, pues teniendo un Dios todopoderoso, máximo ente, ser perfectísimo, puede crear el universo. O sea, que de un todo puede salir muchas cosas. Hechos seres espirituales. No sé si pudieron ver anteriormente una pequeña pregunta que dejé en el foro haciendo esa pregunta. ¿Por qué los seres humanos, no importa en el lugar donde esté, tienen ciertas tendencias religiosas? Algunos respondieron que era por asuntos de la familia y otros respondieron que se trataba o que dependía del ambiente en el que uno creciera. Pero esto no es así para Les Thompson. Dice Les, de una relación con Dios, relación que proviene del aliento de vida, el aliento de Dios que nos sostiene. En la historia de los hombres primitivos hay religión. El hombre es un ser religioso porque tiene un origen divino. No es que el hombre invente la religión para explicar lo inexplicable, que eso es una concepción de la religión que está muy profunda en la sociedad, sino que al ser creado por Dios, instintivamente necesita comunicarse con Él, con su Creador. Dice Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley,
aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras su conciencia concuerda en su testimonio, y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. Esta parte que dice Romanos es un poco semejante a un argumento que se tiene para probar que Dios es un ente de la realidad, que seguramente, bueno, no seguramente, pero es conocido como el argumento moral, que se pueden ver, por ejemplo, en William Lane Craig, que dice que si no hay Dios, no hay valores morales objetivos, pero hay valores morales objetivos, entonces Dios existe. ¿Qué quiere decir con valores morales objetivos? Que no importa cualquier parte del mundo, todos vamos a tener cierta concepción de lo que es el bien y el mal. Por ejemplo, el matar, el robar, el codiciar a la mujer ajena, etcétera, son cosas morales, normas que tiene todo el ser humano. Y estos son los valores morales objetivos. Y la mejor explicación a estos valores morales objetivos que tenemos de manera innata para este tipo de argumento es que Dios nos los puso de manera innata. Bien, continuemos. Volviendo al tema. Hechos, seres materiales. Implantó Jehová Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí el hombre que había formado. Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También, en medio del jardín, el árbol de la vida, un río salía de Edén para regar el jardín, y allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. Esto es lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 8 al 12. ¿Y qué podemos extraer de ese versículo? Bueno, lo siguiente. En primer lugar, que Jehová Dios le hizo un hogar especial, el Edén. El hombre necesita casa y abrigo y techo. Luego, los dotó con un sentido estético, la habilidad para apreciar lo artístico y lo bello. Y eso se puede ver cuando dice que había árboles atractivos a la vista. De esa misma parte se desprende que le dio sentido del gusto, cuando dice que esos árboles, o los frutos de esos árboles, eran buenos para comer. Luego le dio objetos materiales. Eso se puede ver cuando dice, el oro de aquella tierra es bueno. También hay allí bedelio y ónice. Todo esto para el disfrute del hombre. Pero ojo, hay objetos materiales de gran valor. Hay que tener en cuenta de que poner eso por encima de Dios es. Luego, continuando con eso, dice que les dio animales, criaturas vivas para proveerle alimento, abrigo y seguramente para entretener. Hechos, seres prácticos. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultive y lo guardase. El hombre, como es hecho a la imagen de Dios, y Dios es un ser activo y creativo, requiere responsabilidad y actividad para satisfacer sus habilidades creativas. El trabajo es importante para sentirnos satisfechos. Es el resultado de las obras de nuestras manos lo que nos alegra. Algo parecido a lo que Dios sintió luego de sus actos creativos. Cuando dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, que el hombre, al ser un ente racional y creativo, se siente satisfecho al ver las obras que realiza. Bueno, si estas obras salen de acuerdo a como lo tenía ya en la mente. Si no le sale como lo tenía ya presupuesto, entonces le sirve de aprendizaje para seguir cursando y mejorando sus técnicas. Nuestra compañera María Angélica le va a continuar con este tema de Adán, Padre de todos nosotros.
Mi nombre es María Angélica Toribio. Yo voy a continuar con la exposición. Fuimos hechos seres racionales. La ciencia habla del hombre primitivo. Lo presenta como medio mono, salvaje, estúpido, viviendo en cuevas, más animal que hombre. Dios pues formó la tierra, todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y lo trajo al hombre para ver cómo lo llamaría. Bueno, en esta parte podemos ver que la ciencia describe al hombre como estúpido y medio mono. Sin embargo, Dios encargó al hombre poner el nombre a todos los animales y eso requiere de habilidad. Esto nos deja dicho que Dios creó un ser racional, o sea que piensa y es capaz de nombrar cada uno de los animales. Fuimos hechos seres morales. Cuando hablamos de un ser moral, hablamos de una persona que se preocupa por el peso ético de sus acciones. Bueno, Jehová Dios plantó en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que lo comas morirás. Esto quiere decir que Dios creó al hombre como un ser moral, con la habilidad de saber cuándo algo está bien, cuándo algo está mal y su consecuencia. Fuimos hechos seres sociales. Bueno, somos seres sociales de naturaleza y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para vivir. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces Dios hizo que le cayera un sueño profundo al hombre. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, ahora este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esa será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Bueno, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, no se trata de la inferioridad de la mujer, sino de la insuficiencia del hombre. Bueno, esto indica que requiere de ayuda y de compañía para satisfacer esas dos necesidades básicas. Dios establece el matrimonio. Bueno, en conclusión, continuando con el comentario, es interesante el dato que nos da acerca de la manera novedosa en que la mujer fue creada. Este acto creativo tiene que ver, en primer lugar, con la relación de la esposa ha de tener con su marido. Cuando indicó a Adán, ella es hueso de su hueso y carne de su carne, eso habla de su unidad indispensable. Es de notar que el apóstol Pablo usa ese mismo tipo de unión para hablar de la relación que tenemos con Cristo. Por eso el divorcio es odiado por Dios. Hasta aquí mi parte. ¿Alguna pregunta para los expositores? Levantan la manita, por favor. Génesis tiene la palabra. Mi pregunta es que ¿por qué la ciencia dice que el ser humano es irracional? Porque entonces, según Dios, no hizo seres racionales. Porque la ciencia dice lo contrario. La ciencia dice que somos hechos seres irracionales porque, como hablamos de la humanización, que el hombre es medio mono y es estúpido, porque la ciencia cree, o sea, no cree, está del lado de que somos animales, no que somos seres racionales, como lo dice Dios, porque Dios tiene claro, nos hizo seres racionales y la ciencia no está por el lado que está Dios. No sé si me entendiste, no sé cómo explicarme. Yo tengo algo que decir respecto a eso. Es que yo no creo que la ciencia diga que nosotros somos irracionales, sino que nuestra racionalidad depende de elementos solamente materiales. O sea, nuestro razonamiento no tiene que ver con algo inmaterial, un alma inmaterial, etcétera, etcétera, sino que todo lo que el hombre puede conocer, todo lo que es el hombre es pura materia. Integraciones en el cerebro, la neurología, etcétera, etcétera, que todo está en el cerebro. Pero de ahí a decir que somos seres irracionales, no creo que ningún científico diga tal cosa. Robert,
quiero aclarar esa parte. Estamos señalando el principio de la creación en cuanto a la teoría creacionista y la teoría evolucionista. Entonces, desde el inicio que el hombre comienza a evolucionar a través del mono, es totalmente irracional. Luego que en el proceso evolutivo pues va avanzando y tomando forma y desarrollándose su cerebro, es que se convierte en un ser humano racional. Entonces, la diferencia entre ambas teorías, tanto creacionista como evolucionista, es que la ciencia desde el principio presenta al hombre como un animal. Entonces, los animales no son racionales, sino que actúan por instinto. De la misma manera que nosotros estuvimos viéndolo en las clases anteriores respecto a la evolución del hombre, según la ciencia. Entonces, la diferencia más está por esto que estoy explicando, porque en el principio Dios crea al hombre con una capacidad racional y esto se ve claramente determinado en el momento que Dios le dice al hombre que ponga nombre a los animales. Y al poner nombre a los animales, cada nombre en sí describe conceptualmente la cualidad de lo nombrado, es decir, de ese animal. Entonces vemos que desde el principio, cuando Dios lo crea con una capacidad racional. Ahora bien, la ciencia no. La ciencia presenta a un animal que paulatinamente va evolucionando y cambiando. De hecho, hasta los presenta que la capacidad craneana pues va evolucionando y también el cerebro. Y de ahí comienza a pronunciar las primeras palabras y así sucesivamente. Entonces, hay una diferencia entre la creación y la evolución. El hombre para la ciencia es un animal desde el principio y luego entonces evoluciona hasta llegar. De hecho, hasta el día de hoy se le llama al hombre un animal evolutivo, hasta el día de hoy. Y muchas veces se hace referencia a esa parte irracional del hombre, cuando no puede captar o actuar conforme a lo que se le demanda o a lo que es correcto. Entonces, hay una distinción clara entre creación y evolución. Al hombre, asimismo, como plantea el autor, la ciencia lo señala como una persona salvaje que proviene de lo animal, sin raciocinio, que actúa por instinto, mientras que Dios lo crea y le da ciertas responsabilidades que lo orientan en su capacidad racional. Bien, si tienen alguna otra pregunta o aclaración, Robert o Angélica. Sí, profe, lo que usted acaba de decir fue lo que yo quise decir. Lo que pasa fue que no me supe explicar. Ok, muy bien. Vamos a escuchar a Rosemary. En mi caso no entendí bien la pregunta, porque ya, bueno, no creo que planteó mal la pregunta, pero bueno. Ok, está bien, Robert. Rosemary, ¿tiene alguna pregunta para los expositores? Sí, profe. Mi pregunta es específicamente para Robert, porque fue el que comenté en el foro. Que él pregunta que por qué los hombres, no importando el lugar donde nazca, tienen tendencias religiosas. Él lo explicó conforme a, como lo decía, no me acuerdo cómo se llama. Yo le quiero preguntar que conforme a lo que él piensa, ¿qué él piensa sobre eso? O sea, por qué que los humanos tenemos tendencias religiosas, aunque no importa dónde se nace. Mi opinión respecto a eso es que ambas son correctas. Y es que, bueno, eso tiene un fundamento que lo voy a explicar muy por arriba. Yo pienso, como Aristóteles, que somos seres ilemórficos, o sea, compuestos de materia y forma, materia y alma. Como pueden ver, la fe, la creencia, no es algo material, no es como una digestión, nada de eso, sino que pertenece a otra área de lo que es el ser humano, que es el ser pensante.
Entonces, la fe, la creencia, la religión es una forma de expresión de nuestro razonamiento. Y puede ser que en los primeros tiempos primigenios, para explicar ciertos aspectos de la realidad, como ya tenían una base del fundamento de lo que era el mundo, a partir de eso, para seguir conociéndolo más, bueno, se crean los dioses, etcétera, etcétera. Pero también creo que es algo del ser humano intentar siempre buscar a Dios, que es la teoría del bien de Santo Tomás de Aquino, que dice que el bien es todo lo que apetece, y dice que Dios es el máximo bien. Entonces, si buscamos el bien, en nuestro fondo estamos buscando a Dios. Entonces, ¿qué digo de la religión? Que es una parte de razonamiento que aplicar al mundo y buscar su bien, pues crea lo que es la religión. Esa es la perspectiva que yo tengo. Bien, Robert, ahí usted dio una respuesta filosófica, científica respecto a la pregunta por qué el hombre no pudo inventar la religión o por qué el hombre es religioso. La explicación bíblica a esto es que el hombre tiene un origen divino, en el sentido de que procede directamente de Dios, que es el creador y que es un ser divino. Entonces, Dios mismo, en el principio, pues impregna en su interior, en su espíritu y en su alma, ese deseo por adorarlo y rendirle culto a él. De hecho, lo que nosotros observamos en los primeros capítulos de Génesis es una relación entre las criaturas y el Creador. En Juan capítulo 4, donde Jesús habla que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ese espíritu que Dios le puso a Adán en el principio, en el momento que lo creó, ese espíritu es que le permite tener esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, y de esa manera el hombre se convierte en religioso, entendiendo que la palabra religión proviene del latín, según se ha explicado por etimología, y que significa volver a unir o a enlazar. Entonces el hombre procura a través de esa intimidad o de esa religión acercarse a Dios. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿por qué el hombre tiene tendencias religiosas? Y es precisamente porque procede de un ser divino, Dios, que ha impregnado eso, que ha colocado esa necesidad en el interior del hombre, en su espíritu. Por eso es que independientemente, la mayoría de los seres humanos tienden a la religión, tienden a formar su propio culto y en ocasiones también sus propias creencias. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el interior del ser humano, en el interior del hombre, que Dios fue el que la colocó. Ahora bien, ¿cómo surgen las religiones? Las religiones son un método para tratar de satisfacer ese vacío que quedó en el momento en que el hombre en el principio se separa de Dios. Desde ahí entonces, cada ser humano ha creado su propia religión a su imagen y semejanza. Pero desde el principio Dios no estableció una religión. Dios estableció una relación entre él y los seres humanos. Entonces, al ser humano apartarse, a caer de la gracia, lo que hace es que comienzan a formar sus propias creencias, sus propios conceptos respecto a la divinidad. Y de ahí surgen todas las religiones. Pero hablando bíblicamente y contextualmente, no es la religión en sí que te acerca a Dios, es tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. Así mismo como la tenía Adán en el jardín del Edén, que tenía comunicación con Dios, Dios le hablaba. Luego que desobedece a Dios, entonces esta relación íntima que tenía el ser humano con Dios, pues se pierde.
Al perderse, entonces el hombre mira hacia otro lado para satisfacer sus necesidades espirituales y ahí es que comienza a crearse un sinnúmero de dioses, comienza a formarse cultos, ritos y un sinnúmero de creencias basadas a su imagen y semejanza. Entonces este es el contexto del origen de la religión. Pero no es la religión. De hecho, usted lee los evangelios y se dará cuenta que Jesucristo nunca incitó a la religión, sino más bien a tener una intimidad con Dios. Entonces son cosas diferentes. Rosemary tiene la palabra, si tiene alguna pregunta para los expositores. No, profe, esta pregunta, o sea, no sé, es como más para usted, para que usted me responda. Entonces, quiere decir que ¿verdad? Uno nace con ese interior religioso, pero eso quiere decir que aunque la persona desconozca eso, o sea, con el tiempo le va a surgir esa necesidad de buscar de Dios. No es que se le inculcan, sino como que eso le sale desde el interior. En el momento de usted nacer, Si eso nace así del interior, entonces quiere decir que aunque los padres no le inculquen ese valor, vamos a ponerlo así, entonces eso es algo que con el tiempo le va a surgir el conocer de Dios. es innegable, Rosemary, que la cultura también influye en la religión, también influye en las tradiciones y también influye lo que es la enseñanza de los padres. Pero independientemente, fuera de cultura, fuera de las tradiciones de los padres, esa necesidad siempre está en el ser humano. Usted puede estar viviendo totalmente aislado y usted siempre se va a dirigir a la divinidad, independientemente si usted crea alguna imagen, usted va a construir su propio Dios. ¿Por qué? Porque hay una necesidad innata. El ser humano nace con esa necesidad de adorar algo, de servirle a alguien, porque Dios creó al ser humano de esa manera para adorarlo a él. Entonces, como el ser humano está en una condición caída, en una condición pecaminosa, entonces no mira generalmente al creador. Crea sus propios dioses, crea sus propios cultos, sus propios ritos, su propia creencia, tiene su propia filosofía de la vida. Y es lo que nosotros vemos en el mundo actual, que cada quien se forma sus propias creencias y no es diferente al mundo antiguo, porque a partir de la caída de Adán, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ellos también comenzaron a crearse sus propios dioses y su propio sistema religioso, y eso está comprobado a través de la arqueología, los vestigios que han llegado hasta nosotros, de cómo ellos establecieron un sistema religioso. Y si estudiamos los diferentes pueblos en la antigüedad, cada uno de ellos tenía su propio sistema religioso y su propio panteón de dioses. Entonces, esto es algo innato, Rosemary, lo que es la religión en sí, la necesidad de adorar a Dios. Nacemos con eso. Siempre en los momentos, por ejemplo, más difíciles, ahí es que esta necesidad se agudiza más y demanda más de nosotros, de que nos acerquemos hacia el Creador, de que miremos hacia los cielos buscando socorro. La mayoría de culturas antiguas adoraban al dios Sol, como en la antigua Mesopotamia, también en el antiguo Egipto y también otras civilizaciones que surgieron en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el sol era esa fuente de vida que le daba razón de ser a toda la existencia. Y al mostrarse tan grande en el horizonte, pues cubría todas las cosas. Entonces, por eso el dios principal generalmente en la antigüedad era el dios Sol. Entonces, es una
necesidad que tiene el ser humano de adorar lo que sea, pero tiene esa necesidad espiritual. Jennifer tiene la palabra, que tenía la manita levantada. Mi pregunta, profe, era parecida a la de Rosemary. Yo me preguntaba que si los seres humanos tenemos la necesidad de adorar a un Dios y nacemos con esto, de que somos de un ser divino, como que entonces, ¿qué pasa por la mente de los ateos? Las personas que no creen en Dios, entonces, ¿cómo se da eso de ellos tener ese pensamiento? El ateo, siempre yo he tenido el concepto de que el ateo es una persona que está resentida con Dios. Y si nosotros escudriñamos o investigamos la vida de esa persona que se considera ateo, vamos a encontrar que en alguna época de su vida, esa persona necesitó de Dios, necesitó que Dios estuviera ahí, quizá para protegerlo o responder a alguna petición, y Dios no, entre comillas, no estuvo ahí, no lo sintió. Entonces, esto comienza a generar lo que es una especie de ateísmo, de negar la existencia de Dios, de negar que Dios existe porque no estuvo ahí en el momento que él lo necesitaba. El ateo en sí es una persona que está resentida con Dios. Y no considero que el ateo no cree en Dios. Sí, el ateo en su interior sí cree en Dios y sabe que Él existe, pero se esfuerza por negar su existencia. El ateísmo surge de un resentimiento contra Dios. También surge de cuestionar a través de las diferentes filosofías que se plantean, los estudios. Puede conducir también a una persona al practicar lo que es el ateísmo. Jennifer. Bueno, profe, yo pienso también, o sea, también pienso un poco como usted, porque una vez yo estaba viendo unos premios y no recuerdo bien quién era la actriz, pero ella se ganó un Oscar y ella tenía en ese entonces como 50 y algo de años. Y ella dijo cuando le dieron el Oscar que ella no creía en Dios y que para ella Dios no existía, pero que ese día ella sí creía en Dios. Entonces, para mí es como usted dice, que quizás es que la persona tiene algún resentimiento con Dios porque quizás se sintió defraudado en algún momento y por eso quizás piensan así. Generalmente, todos aquellos que niegan la existencia de Dios y que teóricamente se ocupan de eso, de negar la existencia de Dios, son personas que están resentidas con Dios. Algo sucedió durante su vida que ellos no encontraron una respuesta satisfactoria de parte de Dios en ese momento. Entonces, ahí creció un resentimiento hacia Dios. El corazón de ellos se alejó totalmente de esa confianza que depositaron en el Creador en el momento que lo necesitaban. Entendiendo esto, que Dios es un ser soberano y que Él no necesariamente nos da a nosotros lo que necesitamos en el momento que lo queremos. ¿Por qué? Porque su soberanía va mucho más allá de nuestras necesidades físicas. Entonces, Él nos da lo que conforme a su designio nos conviene y permite las cosas para quizás purificar y limpiar o perfeccionar nuestras vidas aquí en la tierra. Podemos partir de las escrituras de que los pensamientos de Dios hacia los seres humanos son de bien y no de mal, y que en Dios en sí, como plantea la escritura, no hay maldad en él, y que Dios, independientemente de lo que sucede en nuestra vida, siempre va a procurar de que todas las cosas que sucedan en nosotros nos ayuden a bien, así como plantea la misma Biblia. Y esto es importante entenderlo porque Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Quiero escuchar a Solange y luego a Brenda. Eso del ateísmo, que yo he conocido a varias personas y la mayoría han tenido
sucesos en su vida en las cuales en ese punto es que han dejado de creer en Dios porque se sienten abandonados. También yo diría que eso es algo de inconformismo, que se supone que todo ocurre por algo. Bueno, al menos eso me ha enseñado a mí, que todo tiene un motivo y todo tiene que pasar en algún momento dado. Brenda tiene la palabra. Acerca de eso, profe, de las personas que no creen, yo estoy de acuerdo con usted, porque cuando yo estudiaba en el liceo, estudié con una persona, con un alumno, que él decía que él no creía en Dios. Y cuando usted le preguntaba por qué, él te decía que él no podía creer en un ser que te pueda causar tanto daño, que como una persona te puede quitar a alguien que tú amas sin medir la consecuencia, como un ser te puede hacer eso. Porque él perdió a su mamá, entonces al él perder a su mamá, él decía que él no podía creer en alguien que le pudiera hacer eso. Es precisamente lo que acabé de explicar hace un ratito, que la mayoría de personas que se declaran abiertamente ateos son personas resentidas con Dios. Algo le ha sucedido durante su vida y en ese momento no sintieron que Dios estuvo presente, pero sí estuvo presente. Bien, antes de la participación de María Angélica, estuve explicando que Dios no creó seres incapaces ni torpes, sino más bien que lo creó con una capacidad sorprendente, excepcional, y que esto puede corroborarse a través de la historia, porque ha habido personas, seres humanos, con habilidades superiores a los demás seres humanos. Entonces, si nosotros nos vamos al principio, mayores habilidades que las que ha alcanzado el ser humano a través de la historia, y algunos científicos también, la tuvo Adán y Eva en el principio, porque fueron los dos primeros seres humanos perfectos completamente que Dios creó. Entonces, en ese sentido, estas habilidades que Dios le dio a Adán y Eva se ven claramente visibles en el momento que Dios trae todos los animales a Adán para que Adán viera qué nombre le pondría. Y dice la Biblia que Adán a todos los animales que Dios le trajo le puso nombre. Estamos hablando de millones de animales y no solamente en este aspecto de colocarle los nombres y darle, porque los nombres también definen las características de los mismos. Y aparte de eso, recordar cuál es el nombre. Por ejemplo, si yo le doy a usted 1000 animales, póngamele nombre a esos 1000 animales. Estoy seguro que usted no se va a acordar del animal 160 cuando usted llegue a 500, si usted no lo anota. Entonces, la capacidad intelectual y las habilidades que tuvo el primer ser humano fue superior a lo que nosotros vemos hoy en día, que se ha perdido a través de la caída. Entonces, no es como dice la ciencia de que el hombre es un animal racional que proviene del mono. No, lo que plantea la Biblia es que el hombre tiene capacidades extraordinarias, habilidades, inteligencia, y todo esto se ha perdido después de la caída. Entonces son conceptos y enfoques totalmente distintos, la creación y la evolución. En la evolución presenta al hombre desarrollándose a través del tiempo, pero la Biblia presenta al hombre de que en el momento que fue creado con esa inteligencia y con esa sabiduría. Entonces son conceptos diferentes que no se pueden confundir en que el hombre a través del tiempo ha ido desarrollándose. Sí, el hombre ha alcanzado muchos logros, claro está, pero lo que plantea aquí la Biblia es que el hombre es hecho perfecto, completo, racional, con inteligencia, con una capacidad moral. Aunque la ciencia presenta que respecto a la moral es algo que se va construyendo a través de la cultura en la que el individuo pertenece, eso es lo que presenta la ciencia, pero vemos una capacidad moral
que tiene el hombre desde el momento de su creación. Vamos a escuchar a Robert Luis, que tiene la manita levantada. Bien, respecto a lo de la evolución y el creacionismo, aquí se ha presentado cierta dicotomía. Por un lado está la evolución y por el otro lado está el creacionismo. Pero tengo conciencia de que hay posturas de que entrelazan las dos, que dice que si bien la evolución puede ser cierta, no niega el acto creativo de Dios. La evolución puede ser la manera en que Dios creó al hombre. No sé qué tiene que decir el profesor respecto a eso. Lo que estamos planteando en esta clase es la creación de los dos primeros seres humanos de parte de Dios. Entonces, lo que nosotros observamos son dos seres humanos perfectos. Y eso claramente se puede distinguir en las responsabilidades que le son otorgadas a cada uno de ellos. Y respecto a la moral, el hombre fue creado con una capacidad moral desde el principio. La moralidad no es algo que viene después. Entonces, no hay una fusión entre evolución y creación, porque no podemos confundir el desarrollo histórico del ser humano con la evolución. Son cosas distintas. Cuando hablamos de evolución, hablamos de lo que plantean los científicos, de la evolución del mono hasta llegar al hombre moderno. Entonces, lo que nosotros vemos bíblicamente no es eso. Entonces, no puede haber cierta afinidad entre evolución y creación. No puede haber una consolidación entre ambas teorías. No, es creación o es evolución de manera independiente. No pueden tener ningún tipo de relación porque lo que presenta el texto bíblico es totalmente diferente a lo que presenta la evolución. Ahora bien, el ser humano fue creado con responsabilidades. Tiene la capacidad innata de decidir lo correcto o lo incorrecto. De hecho, en el momento que Dios crea al ser humano, el hombre tenía la responsabilidad de responder al mandato de Dios, simplemente responder a ese mandato. Una carga que Dios puso sobre él de responsabilidad. Y de hecho, cuando nosotros observamos que el hombre desobedece a Dios, Dios mismo viene a pedirle cuenta por sus hechos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una responsabilidad moral ante Dios y debe de responder ante sus propios hechos. Pero lo que presenta la ciencia a través de la evolución, el hombre, al ser el resultado de la casualidad, no tiene un Dios a quien responder respecto a sus hechos, a las acciones que hace. ¿Por qué? Porque en la evolución Dios no existe. Entonces, al Dios no existir, el ser humano no tiene ninguna responsabilidad moral ante un Dios. El libro de Génesis presenta al hombre con una responsabilidad moral, mientras que la evolución no. La evolución no tiene ningún Dios porque no cree en Dios realmente, y el proceso del desarrollo del ser humano no procede de Dios, sino que procede por casualidad. Entonces, al no existir Dios, el ser humano no tiene ningún tipo de responsabilidad moral con ninguna divinidad, porque la divinidad en la evolución, eso no existe. Ahora, los científicos explican el origen de la divinidad y de la religión a través de la cultura, que el hombre comienza a formar sus propios ritos, sus propias creencias, a establecerlo dentro de sus propias comunidades. Al establecerlo, entonces se convierte en un ser religioso, y a la vez la misma ciencia sostiene que el hombre es que ha creado las religiones y ha creado los dioses. Y eso claramente corrobora con lo que ellos sostienen como teoría, de que el hombre no tiene una procedencia en Dios, sino que tiene una procedencia evolutiva. Y por eso el desdén que tiene la ciencia respecto a la religión, respecto a los dioses y respecto a los ritos.
ya que considera que el hombre mismo es que se ha inventado todas esas cosas para satisfacer una necesidad espiritual que tiene. Pero ahora bien, volviendo a esa necesidad espiritual que ya explicamos al principio, esa necesidad la coloca Dios en el momento de la creación. Por eso es que Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, se dirigían a Dios y tenían esa relación con Dios. Es decir, que esto tiene una explicación bíblica del porqué de esa necesidad religiosa que actualmente tiene el ser humano, aunque la ciencia lo ve desde otra perspectiva, de que las personas a través de la cultura son los que se crean sus propios dioses, sus propias creencias. Es decir, son polos opuestos, Robert, lo que es la evolución y la creación, porque hay mucha evidencia bíblica donde el hombre tiene cierta responsabilidad ante el Creador, que no se puede observar en lo que es la evolución. Si alguno tiene alguna otra pregunta. Ok, profesor. Es casi va de acuerdo a lo que usted dijo ahorita, es casi lo mismo, pero siento hacerlo. Fuimos creados seres espirituales. Por la manera en que recibimos vida, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. En Génesis 2:7 hallamos la relación especial que tenemos con Dios. Hágase el cuadro mental de una persona dándole respiración boca a boca a un ahogado. Considere lo íntimo de ese acto. La dependencia del que recibe el aliento, la relación de unión entre los dos. Allí está el secreto de la vida del hombre, el aliento de Dios. Ese acto divino explica por qué somos tan distintos del resto de la creación y también por qué el hombre en este mundo es un ser religioso. No importa dónde uno llegue en este mundo, somos un ser religioso. San Pablo afirma, porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza contenido de la ley, aunque no tienen ley, son la ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y su razonamiento. Se acusan o se Romanos 2:14-15. El hombre es un ser religioso somos un ser religioso porque tenemos, como decía el profesor ahorita, un origen divino. No es que él inventó la religión para explicar lo inexplicable, sino que al ser creado por Dios, necesita comunicarse con su creador. Como decía Agustín, oh Dios, tú nos has creado para ti mismo y nos descansaremos hasta descansar en ti. Alabado sea Dios. Nosotros somos creación de Dios. No importa lo que digan los científicos, lo que digan los sociólogos, lo que digan los teólogos, quien sea. Somos creación de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, somos creación divina de Dios. Eso es todo, profesor. Muy bien, María Isabel. Gracias por el aporte. Sí, muchas gracias a usted. Hay algo muy importante sobre la asignación que Dios impuso al hombre en el momento de su creación y tiene que ver con el trabajo. Muchas personas aseguran que el trabajo vino como consecuencia de la desobediencia, consecuencia del pecado, pero no es así. Nosotros leemos en Génesis que en el momento de la creación, Dios le asigna que el hombre trabajara la tierra.
Pero lo que observamos más luego, en el momento de la caída, que Dios incrementa lo que es el trabajo del hombre y que a la vez la tierra misma en el principio era que le iba a producir los frutos. Pero después de la caída, entonces la vegetación en sí, los alimentos que iba a producir la tierra no iban a ser tan fructíferos debido a que Dios maldijo la tierra por la desobediencia del hombre y el hombre trabajaría con el sudor de su frente, es decir, con mucho esfuerzo. Pero el trabajo lo diseñó Dios desde el momento de la creación. El trabajo no es algo que viene luego, no. Dios lo diseñó desde el principio, lo único que después de la caída, entonces, el hombre trabajaría forzosamente. Ahora la tierra, para poder producir, el hombre tenía en sí que sembrarla y trabajarla, que es lo que nosotros vemos actualmente. Pero en el principio no, en el principio Dios creó todos los árboles, todos los alimentos y la tierra misma le producía al hombre. El hombre solamente tenía que guardar la tierra, proteger la tierra, pero también eso era parte de su trabajo que le fue asignado. Pero ya después de la caída, el panorama pues cambia en lo absoluto. Esta responsabilidad de trabajo nosotros no la vemos en lo que es el proceso evolutivo. Entonces son polos opuestos totalmente lo que presenta la Biblia y lo que presenta la ciencia. Si tienen alguna pregunta o algún otro aporte. Bien, hay un punto que también es importante que tiene que ver con el énfasis que hace las escrituras respecto al aspecto material, que Dios le hizo lo que fue un lugar especial, porque el hombre es un ser material. Entonces, al ser un ser material y también espiritual, claro está, pero en el enfoque material, Dios le crea un ambiente especial. En este sentido, el jardín del Edén fue su hábitat, que era material para que viviera ahí. Lo dotó también de lo que es un sentido estético, la habilidad para apreciar lo artístico y lo bello. Los árboles, como la misma Biblia describe, que eran atractivos y el fruto atractivo a la vista. Entonces, estos son los aspectos estéticos. El otro punto es que le dio sentido del gusto. Los frutos de los árboles eran buenos para comer. El último punto respecto a esta parte material, la cual el hombre pudo disfrutar desde el principio, y es que le dio también Dios animales, criaturas vivas, y seguramente también para entretenerlo. Es decir, que nosotros vemos todo un panorama distinto en la creación que en la evolución. El hombre es un ser que interactúa, un ser que tiene una responsabilidad moral, es un ser también que se le asigna una responsabilidad de trabajo que es totalmente distinto a todo lo que nosotros hemos visto en las semanas anteriores de clase. Si tienen alguna pregunta, me levantan la manita, por favor. Bien, Robert y Angélica, por el contenido expuesto. Si Dios lo permite, nos vamos a ver la semana próxima